empezar con las 9ª jornadas de Pedagogía Libertaria. Tenemos una mañana dedicada al relato cultural de las mujeres y la primera mesa que voy a presentar ahora es la de Lavanderas Tour, que nos van a contar el proyecto de recuperación de la memoria histórica que están haciendo a través de los lavaderos. Y bueno, no mucho más, las dejo a ellas que empiecen. Muchas gracias. Bueno, pues somos Virginia Mas y Sandra Plaza y somos las fundadoras y únicas integrantes de este proyecto, que es el proyecto Lavanderas Tour. Entonces os vamos a explicar un poquito en qué consiste. Bueno, en primer lugar, es un placer participar en estas jornadas de Pedagogía Libertaria, que nos hayáis invitado a este espacio de encuentro y de debate conjunto, me parece maravilloso. Entonces, bueno, pues nos gustaría dejar claro cómo empezó este proyecto y por qué empezó. A ver, las dos vivimos en dos pueblos del sureste de Madrid y los lavaderos son un espacio bastante común en los pueblos. Entonces, pues paseando, nos imaginábamos esos lavaderos en el pasado y decíamos, ¿qué se cocinaba en estos lavaderos en el pasado? ¿Cómo era el ambiente en el pasado? A partir de ese momento empezamos a documentarnos y la idea es que hay un sinfín, las lavanderas aparecen constantemente en la literatura, aparecen en las películas, son personajes que tenemos bastante asimilados. Entonces, pues empezamos a leer libros, bueno, ya sabes, la forja de un rebelde de Arturo Barea, la madre era lavandera, habla muchísimo, la reina de las lavanderas, con el asilo de las lavanderas en Madrid. Entonces, de repente empezamos a ser conscientes de que era un trabajo durísimo, era un trabajo en el que estaban expuestas a pues, condiciones climatológicas terribles, era un trabajo además en el que estaban expuestas a las epidemias, en primer lugar, lavaban la ropa de los contagiados las primeras, y era un trabajo además que generaba desprecio para el resto de la sociedad, era como el trabajo sucio. Pero lo que nos dimos cuenta es que todo lo que leíamos, o todos los artículos que leíamos, los libros que leíamos, estaban enfocados en las ciudades. Eran lavanderas en las ciudades. Entonces nosotras empezamos a plantearnos y dijimos, en los pueblos, ¿qué estaba pasando? Y pues nos gustó pensar, nos imaginamos a las mujeres rurales en los lavaderos. Dijimos, vamos a investigar cómo eran los lavaderos en estos pueblos. Pues, ¿cómo se puede descubrir? Pues viviendo en pueblos en los que además la población está bastante envejecida, salimos a la calle y pillamos a unas mujeres sentadas al fresco. Nos sentamos a su lado y dijimos, ¿ustedes recuerdan haber utilizado los lavaderos? Y ¡bum! O sea, no os podéis imaginar lo que se abrió ahí. O sea, ahí fue, las dos dijimos, madre mía, lo que tenemos aquí. Entonces, empezamos a visitar residencias y pues, a hablar con mujeres, las que tenían muchas anécdotas que contar, concertábamos entrevistas, íbamos a las casas y las entrevistábamos directamente. Y una de las cosas que nos sorprendió muchísimo es que nunca habían hablado de eso. Estaban como alucinando y decían, ¿por qué os interesa que laváramos la ropa? O sea, nunca lo habíamos hablado. Entonces, a medida que avanzábamos en nuestra investigación, con cada hallazgo, pues nuestra curiosidad iba aumentando. Y nosotras lo que hacíamos en ese momento es tomar notas de las entrevistas. Íbamos en plan, las dos con nuestro cuadernito, todo muy precario, absolutamente, con nuestro cuadernito tomando notas, esta anécdota. Entonces, ahí nos dimos cuenta que pues nuestros relatos no podían capturar la riqueza ni la profundidad de todo lo que nos estaban contando. Y el cambio en nuestra metodología, que era necesario, llegó tiempo después, porque resulta que se nos presentó una oportunidad que fue el gran cambio. La plataforma No Todo Film Fest grababa unos cortos y buscaban en pueblos de Madrid una historia de pueblo. Como todo el mundo sabía que nosotras estábamos entrevistando a lavanderas, decía, oye, ¿vosotras estáis con el tema de las lavanderas? ¿Por qué no pues, se hace un corto sobre las lavanderas? Y nos fuimos a Villarejo de Salvanés con un grupo de mujeres mayores, todas mayores de 75, algunas casi cercanas a los 100 años.
Y bueno, pues la idea era que nos contaran, o sea, en el corto ellas no tenían que actuar, ellas eran ellas mismas contando sus historias en el pasado de cuando se juntaban todas juntas en el lavadero. Entonces nos dimos cuenta que compartiendo sus vivencias y hablando sobre el tema, el entusiasmo era arrollador. O sea, estaban de subidón máximo. Y dijimos, joder, se está generando aquí un ambiente muy guay. Ahí comprendimos que teníamos que cambiar la metodología. Y nos dimos cuenta que, pues que las teníamos que grabar. Teníamos que capturar los silencios que hacían, las emociones, los gestos, cuando hacían los gestos de lavar, digo, tenemos que capturar los gestos y ellas, que sean ellas con su propia voz en primera persona, las que nos lo cuenten, porque además es una forma de concederles protagonismo, algo pues, que ha estado totalmente borrado de la historia. Bueno, pues a través de los testimonios que íbamos recopilando, nos dimos cuenta, fuimos conscientes de las dinámicas de género y de clase que permeaba pues estos espacios de los lavaderos. El lavado de ropa, que siempre se ha mostrado como algo folclórico, realmente el lavado de ropa no es folclórico. El lavado de ropa es uno de los trabajos más duros, o sea, junto con el campo, es uno de los trabajos más exigentes, más difíciles, más duros, realizados por las mujeres y con menor reconocimiento social y económico en comparación con trabajos de igual dureza realizados por los hombres. Y además, en el lavadero nos dimos cuenta, además lo hablábamos todo el rato, nosotras estábamos súper emocionadas. O sea, además, cuando vimos a las mujeres en acción o cuando las acercabas al lavadero y te empezaban a contar historias, nos dimos cuenta de que en el lavadero había como una frontera invisible. Porque el lavadero era un espacio público, pero era un espacio privado a la vez. O sea, se va a presentar una dicotomía entre el espacio público y el espacio privado a partes iguales, que va a permitir a las mujeres de clase trabajadora estar en un espacio público sin necesidad de estar tuteladas ni limitadas por el control patriarcal. Entonces, ellas van a generar su espacio, que además luego Sandra lo va a explicar bien. Entonces, Lavanderas.Tour realmente para nosotras es un trabajo, es un proyecto contra el olvido y contra la invisibilización sistemática de las mujeres en el trabajo. Entonces, realmente lo que intentamos descubrir y lo que estamos descubriendo constantemente en Lavanderas.Tour es que el lavadero era muchísimo más que un lugar donde lavar la ropa. Y entonces ahora doy paso a Sandra, mi compañera, vale, pues, que nos va a explicar ese contexto del lavadero. Vale, pues retomando justo lo que acaba de decir Virginia, de que el lavadero era un sitio mucho más allá donde lavar la ropa, eso fue porque nosotras preguntábamos a la gente en plan, ¿y este lavadero tal? Bueno, pues donde las mujeres iban a lavar, ¿no? Y se reducía todo a eso. Y a medida que íbamos hablando con las mujeres que formaban parte de esos lavaderos, pues te dabas cuenta que no, que era un lugar que se cocían muchísimas más cosas. Nosotras entendemos los lavaderos como el espacio construido, o sea, lo que es a nivel arquitectónico el lavadero, pero también hablamos del lavadero como el espacio improvisado que puede ser un arroyo, puede ser un río o un charco, ¿vale? Porque sí que nos hemos ido encontrando que depende de qué pueblo, pues si pasaba el río cerca al municipio, no hacía falta construir un lavadero, sino que lavaban en el río. Luego también, con el tiempo y así, hemos ido viendo que hay en algunos sitios que se construían esos lavaderos para de alguna manera invisibilizar a las mujeres que lavaban en el río porque decían que era algo obsceno, pues ver a las mujeres arremangadas y demás. Entonces, sí que se hizo, se construyeron los lavaderos como una forma de invisibilizar, de apartar del espacio público a las mujeres que estaban lavando, pero bueno, hay en otros sitios que no, que se quedaban en el río o en el arroyo. Entonces, para nosotras el lavadero es como una ventana a la historia y a la cultura, donde donde transcurría pues, la vida cotidiana de las mujeres del entorno rural, ¿no? Porque ya la mayoría echaban el día allí. Iban a lavar por la mañana, pero nos cuentan muchas de ellas que se llevaban ya la comida y bueno, pues ya hacían el día.
Además, para nosotras es importante porque es la historia y la cultura de nuestras antepasadas más próximas. Al final son nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y todas esas historias al final es lo que queremos ir recogiendo. También es una manera de poner en valor todo el trabajo que hacían ellas, pero también del papel de lo que suponía para una sociedad, que fuese en un pueblo, ese sostén, ¿no? del lavar la ropa. Entonces, bueno, pues eso, la puesta en valor también como una construcción arquitectónica. ¿Por qué? Porque para nosotras es importante que esos espacios se cuiden, se rehabiliten si son necesarios, más que nada porque tiene que ver con la construcción de los espacios públicos que están como espacios más para las mujeres versus los espacios que son para los hombres, ¿no? Y como también estos espacios que se han construido para los hombres reflejan una desigualdad de género. Por ejemplo, ya sea tanto en el diseño, el tipo de arquitectura, qué materiales han sido utilizados para construirlos o dónde estaban construidos. Porque si nos damos cuenta, la mayoría de lavaderos están como a las afueras de un pueblo, entonces ya de por sí está apartado, invisibilizado. Entonces, bueno, también tiene que ver con que los espacios más masculinizados, pues como puede ser un juzgado o un edificio militar, tenían unas construcciones mucho más ostentosas, porque son pues, edificios más vinculados al poder. Para nosotras, cuando ves un lavadero, tiene una construcción súper mega sencilla y lo que os decía, ¿no? Que no suele formar parte de lo que es el núcleo central del pueblo. Entonces, como siguiendo esta línea, las construcciones más masculinas han tenido un mayor valor en cuanto a patrimonio, pues, y los lavaderos no, han quedado olvidados, pues para nosotras es importante poner en valor la necesidad de que se mantengan estos espacios y que, bueno, pues que tengan la importancia que requieren. Esto también lo hemos ido aprendiendo también a medida que íbamos entrevistando a las mujeres, cómo ellas mismas nos ayudan, ¿no? a cómo hay que poner en valor en ese espacio. También porque es una identidad local, o sea, forma parte de la cotidianidad de las personas en el mundo rural. Entonces, bueno, es un espacio, como decía antes Virginia, de trabajo, pero también es un espacio de interacción social. Y ahí a nosotras nos gusta recuperar un poco el concepto de Virginia Woolf de habitación propia, como un espacio también de apoyo mutuo y comadreo. Entonces, para hablar de estos espacios, nos reapropiamos del concepto porque a medida que hemos ido hablando con las mujeres y entrevistándolas y demás, nos dábamos cuenta que no hay otro concepto que se pueda definir mejor que ese. Porque al final era, pues eso, un espacio público en el que las mujeres estaban trabajando, pero también era un espacio de encuentro, de tertulia y era exclusivo para mujeres. Entonces, por eso hablamos, ¿no? De que era una habitación propia en la que poder cantar, charlar, intercambiar opiniones, confesiones en total libertad, que los hombres estaban totalmente fuera. Además, como era solo un sitio de mujeres, no era un sitio sospechoso de ¿qué estarán hablando de estas? ¿No? Pues sus cosas. Y nosotras lo definimos como terapia colectiva y también un centro social de mujeres. El tema del comadreo también lo recuperamos, primero porque cuando hablamos con ellas, muchas nos dicen lo que se hablaba en el lavadero se quedaba en el lavadero, ¿no? Entonces eso ya nos dice mucho de lo que se generaba y los vínculos que se generaban. Y yo he cogido una definición de la RAE, porque bueno, la RAE define comadreo como charla, conversación, chisme, noticias, verdadera o falsa para criticar o desprestigiar a alguien. Pues bueno, es justamente lo que han hecho estos señores con este concepto, porque al final, cuando justamente el comadreo o el ser comadres tiene que ver con un vínculo seguro entre mujeres, donde se puede hablar sin tapujos y donde se crean vínculos de verdadero apoyo mutuo. Por lo tanto, les viene muy bien darles la vuelta, también como criticar todo lo que es el tema del cotilleo, cuando el cotilleo entre mujeres o entre hombres o quien sea, también genera también seguridad, porque al final pues bueno, pues, te está dando información de ciertas cosas que te pueden pasar a ti y también puedes normalizar, ¿no? Bueno, nosotras sí que hablamos también con ellas, o sea, una de las cosas que extraemos hablando con las mujeres que vamos entrevistando es la red de cuidados que se generaba y de solidaridad, ¿no? Todas tienen algunas historias pues de que se echaban una mano entre ellas. Una, por ejemplo, pues nos contaba que una mujer que vivía cerca del río tenía ahí el patio, entonces para las mujeres que bajaban hasta el río
suponía mucho trabajo y mucho peso, más del que ya llevaban normalmente, pues si tenían que llevar la tabla, si tenían que llevar la banca o lo que sea que tuvieran que utilizar, pues las dejaban dejárselo en ese patio para no andar cargadas. Como esa, pues un montón de, de mujeres que se ponían de parto allí en el lavadero y entonces ya era como, no, vete a tu casa, llama a la matrona, que ya me quedo yo limpiando tu ropa para que puedas dar a luz, ¿no? O sea, cosas muy así. También nos contaban que cuando tenían bebés muy pequeños, pues a lo mejor la vecina se quedaba un poco al ojo de si lloraba el niño, lo que sea, o la niña, en lo que iban a lavar. Entonces, pues todas estas historias al final lo que nos dicen es que ese comadreo era algo positivo, ¿no? Y que se generaba esa red. Y ahora paso a que Virginia nos explique la metodología. Ahora os voy a explicar un poco pues, cómo hacemos esto, en qué consiste, porque la bandera Astur es el nombre no oficial, el nombre oficial es Proyecto de Recuperación y Divulgación de la Memoria Colectiva de las Mujeres en los Lavaderos y Ríos de la Península. La bandera Astur, mucho mejor. Entonces, bueno, realmente nosotras lo que hacemos, cuando hicimos el corto, nos dimos cuenta que las mujeres necesitaban un espacio otra vez para reunirse y para hablar. Las mujeres mayores necesitaban ese espacio otra vez de nuevo, que lo habían perdido. Habían perdido un espacio de reunión. Las mujeres mayores no estaban en los bares, no tenían ningún lugar en el que reunirse y hablar. Entonces se nos ocurrió la idea de organizar meriendas y tertulias. Y dijimos, vamos a ello. En centros sociales, en distintos lugares, en bibliotecas, lo hemos hecho en muchísimos sitios, organizamos una merienda, nos vamos con nuestras bolsitas, llevamos bizcochos, zumos, tal, moscatel. El moscatel, todas dicen que sí. Y se genera un ambiente maravilloso, porque en ese ambiente es como que se vuelve a recrear el lavadero. Y lo que hacemos, porque al principio poníamos el corto y era una forma de que ellas recordaran sus vivencias, de repente hacían clic y recordaban sus vivencias y empezaban a salir, porque yo no tengo muchas cosas que contar, porque piensan que no es importante. Entonces de repente veían en qué consistía el corto y decían, es que claro, pues yo me acuerdo cuando se me cayó el jabón, cuando mi hermano se me cayó el lavadero, cuando tal. Entonces, historias sin fin. Además, historias que dices, no hace tanto tiempo y parece que hace siglos. De repente te cuentan historias que dices, esto no es, no puede ser, que es antes de ayer realmente. Entonces, bueno, pues la recreación del lavadero en esas meriendas, la verdad es que nosotras lo pasamos genial, es brutal. Salimos las dos siempre como, ¡pua, qué fuerte lo que acabamos de vivir! Porque es como viajar en el tiempo absolutamente. Cuando tenemos, porque siempre hay algunas mujeres que tienen muchas historias que contar, entonces cogemos sus datos y lo que hacemos son entrevistas personales. Vamos a su casa, nos invitan muchas veces a merendar, es maravilloso. Nos enseñan su casa, te explican todo, las fotos, tal. Es absolutamente maravilloso y estamos con toda la tranquilidad del mundo hablando con ellas directamente. Y lo que hacemos es grabar. Tenemos autorización, cesión de datos y grabamos directamente para que nos lo cuenten en primera persona. Y luego, además, muchas veces vemos los vídeos y decimos, ¡qué fuerte! O sea, qué alucinante. También en las casas alguna vez incluso nos ha salido algún podcast que luego nos contará Sandra, o sea, de grabarlo directamente en casa con las mujeres. Y una de las cosas que nos está gustando mucho y nos está trayendo mucha satisfacción son los encuentros intergeneracionales. Porque realmente con eso también queremos hacer pedagogía. Y la historia es que todas las tertulias que vamos grabando, luego lo que hacemos son proyecciones y a esas tertulias generalmente vienen mujeres mayores, pero muchas veces vienen sus hijos y sus nietos y nietas, y de repente pues descubren cosas de las que no tenían absolutamente ni idea. Una de las cosas que hicimos que fue súper bonita fue en un pueblo de Salamanca, en Pastores, un pueblo pequeño. Uno de los encuentros intergeneracionales que hicimos fue lavar en el lavadero del pueblo. Iban pues todas las abuelillas con su jabón, con su tabla, y los nietos y nietas flipando muchísimo con la postura, ¿vale? Todo el rato lavabais así, este jabón, pero este jabón, esto es jabón. Entonces, de repente descubrieron pues, cómo se hacía antes, además métodos de lavado más ecológico,
estaban alucinando y fue algo que dijimos, tenemos que tirar mucho más de todo esto. Y es verdad que en las tertulias y en las meriendas muchas veces pues, lo que hacemos es abrir encuentros intergeneracionales que al final lo que suponen es pues, fomentar el respeto y la admiración por la cultura rural, por el intercambio de saberes y sobre todo una reflexión del papel de las mujeres en la historia, porque muchos de esos nietos y nietas no tenían ni idea, no sabían absolutamente nada del pasado de sus abuelas y esa anciana solo era su abuela. No tienes pasado, no eres nadie más, solo esta es mi abuela y se dedica a sus labores. Entonces, es un ejemplo más de cómo el sistema patriarcal y capitalista, todo lo que pertenece pues, al ámbito reproductivo y de los cuidados, queda a un lado. Las fábricas eran historia, pero los lavaderos no eran historia. Entonces, realmente en este proyecto lo que queremos es que los lavaderos pues, también sean historia. Y reconocer y visibilizar el trabajo es un paso fundamental pues, para transformar todas estas estructuras que generan estas desigualdades. Tenemos una iniciativa que es muy chula, que esperemos que cojáis ahora, que es Habla con tu abuela, es así de sencillo. Y nosotros lo que hemos hecho es elaborar un guión para que los nietos y nietas conozcan a sus abuelas, incluso los hijos e hijas, porque no tienen absolutamente ni idea y de repente muchos te dicen, es que no tenía ni idea. Y digo, pues que, porque una de las cosas que pasa, lo teníamos apuntado en un libro que leímos, que una de las cosas que te das cuenta cuando te haces mayor es que lo que cuentas no le interesa a nadie. Y llega un punto en el que dices, nos interesa muchísimo. Y lo que queremos hacer con esta iniciativa es que se despierte la curiosidad de preguntar, ¿tú qué has hecho en el pasado? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué era lo que te interesaba? Entonces tenemos una guía en la entrevista, ofrecemos, les decimos que las graben, además que se hagan una foto con ellas y siempre lo que hacemos es pedirles fotos antiguas. Que eso es maravilloso. Además que empiezan a sacar, pues mira, yo aquí estaba, tenía... Y además hemos encontrado algunas fotos que es difícil, pero en el lavadero. Entonces, cuando tenían que ir a buscar agua porque no había agua corriente. Y bueno, pues lo que nos gustaría es pues eso, que la gente lo hiciera para formar parte de este archivo de Lavanderas Tour. También hemos publicado un artículo de investigación, porque nosotras en Chinchón hicimos un estudio de los lavaderos gracias además al trabajo cualitativo de entrevistar a las mujeres y ganamos el primer premio, que fue como no nos lo esperábamos en absoluto, fue maravilloso. Y además, para nosotras es verdad que lo que decimos, los lavaderos de Chinchón tienen nombre de mujer, porque cada una de ellas nos contó la historia de los lavaderos, luego nos fuimos al archivo histórico a obtener información y había mucha tela que cortar. Y ahora paso la palabra a mi compañera, que me va a hablar un poco de las motivaciones del proyecto. Vale, pues bueno, recogiendo un poco también lo que nos acaba de explicar Virginia, pues al final nuestra idea, la motivación es recuperar las historias de estas mujeres, ¿no? Y dignificarlo y hacer un reconocimiento del trabajo femenino que siempre ha estado a los márgenes, pero en las zonas rurales todavía más, ¿no? Es como, digamos que la dicotomía entre lo urbano y lo rural, pues ya siempre sabemos que lo rural queda un poco más al margen todavía. Y una de las cosas que no nos habíamos dado cuenta o que no habíamos tenido en cuenta, y creo que con lo que ha explicado Virginia queda bastante claro, es que nosotras nos planteábamos el proyecto como un proyecto de investigación. Y a medida que íbamos haciendo cosas con las mujeres, nos hemos dado cuenta que es un trabajo, o sea, es un proyecto de intervención social, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final... bueno, pues eso, lo que decía Virginia, de que en las tertulias se vuelve a generar esa habitación propia, se vuelve a generar ese comadreo, luego también porque les pegas un chute de energía a las señoras que salen flipando, y nosotras también, o sea, nosotras salimos como guau, guau, qué guay, tal, no sé qué, mira, y precisamente tiene que ver también con lo que comentaba de lo que leímos, ¿no? De a nadie le interesa, o piensan que a nadie le interesa. De hecho, al principio nos cuesta muchas veces que arranquen, porque dicen, si es que no tengo mucho que contarte, si pues nada, pues íbamos a ir a lavar. Y ya les empiezas a hacer preguntas un poco más concretas, tiras del hilo y ya no se callan, o sea, estás allí como, venga, pues tú cuenta todo lo que quieras. Además eso, que vamos sin prisa y nos lo tomamos como también pasar, ya echar la tarde allí con ellas. Con un moscatel.
Sí, con un moscatel. Luego, por otro lado, también una de las cosas que nos motiva o por las que tenemos prisa es que obviamente si la media o lo más joven es 70 años, 75 años, pues por ley de vida estas historias van a desaparecer. Por lo tanto, pues sí que tenemos un poquito de prisa de recogerlas. Y bueno, y también pues eso, ¿no? Dignificarlas y darles ese chute de energía que merecen y esa visibilización del trabajo que han hecho, porque siempre han tenido una discriminación de género y clase y ahora también les suma la discriminación por edad. Bueno, a través de sus relatos, la verdad es que no necesitamos ninguna teoría para explicar que eso era un trabajo, remunerado o no, y que era un trabajo que se desarrollaba pues, en condiciones precarias y que que eran nocivas para su salud, ¿no? Porque no hay ninguna de las mujeres que nos cuente que no le salían sabañones o que no le dolían las rodillas si tenían que estar lavando arrodilladas. Bueno, pues una serie de cosas que al final también a lo largo de los años nos dicen los achaques de pues ese curro que se han llevado toda su vida. A lavar siempre se iba, o sea, indistintamente del tiempo que hiciera. Y quiero leeros un extracto que hemos recogido del Diario de Navarra, que es una publicación del 12 de septiembre de 1903, para que también seamos un poco conscientes y que no difiere de lo que nos cuentan las mujeres en la actualidad. Bueno, la lavandera se levanta antes de que los pájaros despierten y vengan a la ventana de su guardilla a entonar sus trinos de la mañana. Primeramente hace el fuego y prepara la comida que ha de servir de alimento a su marido durante todo el día. Después de despedir a su hombre, con gran sentimiento suyo, despierta a los pequeños. Uno en cada brazo los lleva al asilo del Niño Jesús. Ya va entretenida. Una gran banasta de ropa en la cabeza, en una mano una vasija con azulete, la pala, etc. Y en otra una cestita, llevará la comida. Una vez en el río, empieza la animación. Terminada la faena, ya anochecido sube la cuesta algo más descansada. Ha dejado la ropa para cocer. Muy pronto se encuentra con los pequeños que vuelven a sus brazos. De nuevo se encuentra la familia reunida. Se despacha pronto la frugal cena y a dormir hasta el día siguiente, que empieza y termina de la misma manera. Más penosa aún es la tarea de la lavandera en aquellos días de invierno en que se ve obligada a romper el hielo con sus brazos. Bueno, pues este relato, que es de 1903, es el relato que nos siguen contando las mujeres con las que estamos entrevistando hoy día. Muchas de ellas sí que es verdad que podríamos hablar que estamos como en una segunda generación de lavanderas, porque estas que tienen ahora 75, 80, 90, 90 y pico, solían ayudar a sus madres. O sea, estamos hablando de niñas que iban a lavar con 6, 7 años y que ya tenían un papel muy importante en el sostén de la familia y de los cuidados. Entonces, yo por eso digo, como es la segunda generación, a veces nos cuentan historias de sus madres. Eran sus madres las que lavaban para otras personas, o eran sus madres las que principalmente lavaban y ellas iban a echarle una mano, pero ya te digo, 7 años. O sea, es un poco así la media que nos hemos ido encontrando. Entonces, con todos estos relatos, tanto actuales como de los archivos que vamos leyendo, nosotras también, una de las ideas que tenemos es romper claramente con la idea de cuando se habla de la incorporación de la mujer en el mercado laboral, ¿no? Y es como, bueno, igual no, las mujeres de clase obrera ya trabajaban antes y aparte, pues bueno, lo hacían en unas condiciones bastante precarias. Nosotras lo que hemos hecho durante la investigación es ir clasificando este trabajo, que nos ha salido como 3 grupos distintos. Por un lado, las mujeres que lavaban la ropa de su familia y era una actividad más, un trabajo más de su trabajo doméstico, ¿no? Una función más. Luego, las mujeres que lavaban la ropa de la familia a la que servían, nos hemos dado cuenta, sobre todo hablando con ellas, más que leyendo, ha sido hablando con ellas, que eran mujeres, o sea, eran crías, eran niñas, que habían tenido, pues a lo mejor, pues eso, de familias humildes, que habían tenido un montón de hermanos y a ellas las colocaban pues en casa de gente con mucho dinero a servir. ¿Salario? Ninguno, probablemente muy pocas, es que no hemos escuchado que tuviesen un salario, o sea, era a cambio de... Cuidaban a niños que realmente eran un poquito menores que ellas. Claro, sí, la diferencia era, cuidaba a un niño de 3 años y yo tenía 7. Sí. Era como, vale, guay, ¿sabes? Pues imagínate a la niña con el otro cogido, bueno. Entonces, eso, eran mujeres que se iban a servir a otras casas y era eso, a cambio del hospedaje y de la comida, fin.
Entonces, eso era una parte más de sus funciones. Pero sí que es verdad que hemos recuperado un anexo del Sindicato de Empleadas del Hogar en 1936 en el que se establecía que las mujeres que servían en las casas no tenían que ir a lavar la ropa, porque ya se consideraba que era un trabajo bastante duro y que requería bastante tiempo para que fuese también una función más, sino que los patrones, la gente que podría permitirse que hubiese una niña en su casa sirviendo, tenían que contratar a una lavandera específica, para esta tarea específica. Cosa que en los entornos rurales pues esto no pasaba, ¿no? El anexo este no se vio. Y luego, por último, sí que también clasificamos a mujeres que se encargaban de lavar la ropa pues de una forma como más profesional, con instituciones o familias más acomodadas y que lo hacían como una estructura más organizada, que tenían pues una recogida, una entrega semanal, un salario más o menos estable, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los pueblos, para nosotras lo que detectamos es que sería más habitual que fuese dentro de su trabajo doméstico o que eran mujeres que servían en casas. Pero bueno, esta última que decía también se hacía, lo que pasa que era mucho más informal, a lo mejor había un intercambio. Imagínate, pues una mujer iba a lavar la ropa de otra que trabajaba en el campo y lo que hacían era intercambio. Pues mira, yo tengo esto del huerto y del campo he recogido esto, te lo cambio porque me laves tú la ropa, ¿no? Y iban haciéndolo así un poco más, de manera más informal, pero bueno. Luego también en otros sitios nos explicaban que les pagaban por prenda. Y con esto también pues ha generado, nos han contado conflictos de que a lo mejor les decían, pues es que la ropa no está limpia, no te la voy a pagar. Claro, pero ya estaba la ropa limpita, secada y dobladita, que es como se la llevaban, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sí que está claro es que estas mujeres pues tenían o dobles o triples jornadas laborales, cosa que tampoco difiere mucho de la actualidad, de cuando hablamos del trabajo que se nos asigna muchas veces por género, tanto maternidad como ocupaciones de la casa, sin remunerar, y luego el trabajo fuera del hogar, con un salario, en este caso, pues era bastante precario. Y bueno, yo ya para terminar sí que voy a hablar de las colaboraciones que hemos ido haciendo con el Lavanderas Tour, que por un lado sí que hemos, lo que decía antes Virginia, hemos estado haciendo algún podcast y grabando en alguna radio autogestionada en Perales de Tajuña y por algunas zonas. Y bueno, también ha sido una experiencia porque nosotras esto todo nos está viniendo como... Nos apuntamos a un bombardeo. Si nos invitan a esto, pues vale, pues guay. Nos parece bien porque también es una manera de difundir un poco y darles voz a estas mujeres que nosotras siempre hablamos que somos el altavoz de ellas. Nosotras al final es como, bueno, explicamos esto y le damos un poco de sentido más teórico, entre comillas, que tampoco creo que sea teórico, pero bueno, nos ayuda pues eso, a ser su altavoz. Luego también colaboramos con asociaciones de mujeres, sobre todo cuando hacemos las tertulias, pues contactamos con las asociaciones de mujeres que suele haber en los pueblos para organizarlas. También con algunas instituciones más culturales, colegios y demás, las residencias de mayores, por supuesto, y centros comunitarios, y con algún ayuntamiento de algún pueblecito de Guadalajara, de Salamanca, de Cáceres y así. Y por último, pues con proyectos también de investigación feminista, como uno que hay en Bilbao que se llama Latzariak, también un festival de música que hacen, no sé si os suena el Bellota Rock, tienen como un festival aparte que se llama Tejiendo Redes, que suelen organizar también charlas, también nos invitaron y explicamos allí en Valdencín, que es un pueblecito muy pequeño de Cáceres, y luego como anécdota también, porque sí que contactó, ¿no? Lo hemos hablado, René. Una chica que es está haciendo la tesis doctoral y es investigadora en una universidad en Estados Unidos, nos contactó hace tiempo para conocernos y bueno, pues intercambiar cosas, estamos bastante en contacto con ellas y la anécdota es que como vio que ahí ponía Colectivo Lavanderas, pues se puso en contacto para que les pasaran el contacto y fue como, no, somos nosotras otra vez, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues está bastante guay toda la red que se está generando y estamos bastante motivadas con el tema, yo creo que se nota. Pero... Bueno, ya por último... vamos a contar un poco el futuro, cómo va a ser, bueno, sobre todo también cómo estamos sacando adelante este proyecto. Este proyecto se está sacando adelante por la autogestión. O sea, estas bolsitas de aquí han sido las que nos han permitido poder comprar
hacer los carteles, hacer nuestros folletos, que por cierto he traído, luego os daremos alguno, el tema de las meriendas, gasolina, etcétera, etcétera. Lo hemos hecho todo con fórmulas de autogestión también, pues, para grabar, o sea, todo. La historia es que tenemos proyectos ahora cada vez más grandes y no sabemos si las bolsas van a ser suficientes para expandir nuestra labor, pero estamos buscando subvenciones que nos permitan garantizar la continuidad del proyecto y el crecimiento, pero manteniendo la esencia intacta. Porque eso es una de las cosas que nos molaba mucho del tema de la autogestión, es decir, nosotras nos lo guisamos y nos lo comemos, y aquí lo hacemos como nos da la gana y le damos el rollo que nos da la gana. Entonces, bueno, a lo mejor ahora vamos a necesitar más dinerito, pero lo vamos a seguir intentando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues en primer lugar, la expansión geográfica. Es verdad que hemos trabajado pues Salamanca, Cáceres, Madrid, tenemos Asturias también, pero la idea es recoger las particularidades, porque nos damos cuenta de que hay muchas diferencias de un lugar a otro. Entonces, las técnicas de lavado tradicional van cambiando, los utensilios, los nombres, los productos naturales que se utilizan, la evolución del oficio y la terminología. Además, nos gusta recoger en otras lenguas, o sea, es que cada vez vamos descubriendo incluso cómo se llevaba la ropa. En algunos lugares lo llevaban, en Salamanca se llevaba en la cabeza, con una rodilla aquí. Entonces, queremos recoger particularidades de cada lugar, entonces eso supone una expansión geográfica. Gasolina. Diseño de materiales didácticos que faciliten la integración del proyecto pues, en programas educativos y culturales. Eso que os hemos dicho además de Habla con tu abuela. Estamos también preparando una exposición que nos gustaría que fuera itinerante de fotografías pues de los lavaderos, hacer un mapa de los lavaderos que hemos estado recorriendo, fotografías de las mujeres y testimonios de estas mujeres. Ojalá podamos llevarla a cabo. Actualmente estamos en fase de escritura de un ensayo para recopilar un poquito toda la información que hemos ido recogiendo. Ciudad Pegaso, es que además noto en las sonrisas cómplices de estamos en lo mismo. A ver, es guay. Y luego, realmente, la importancia de seguir tejiendo redes. Estos espacios, al final, sirven también para eso, para seguir tejiendo estas redes. Y nosotras siempre nos gusta decir, digo, somos como, vamos con nuestras cestas. Es como recoger todas las anécdotas de las lavanderas, o sea, realmente es como tenderlas, solearlas, como decimos, y tenderlas para que estén a la vista de todo el mundo. Es lo que hacemos, ir recogiendo en nuestras cestas, porque el feminismo también está ahí, en esos gestos pequeños, en lo que hablamos, en el cuidado invisible, en esas manos arrugadas. Y voy a terminar con una frasecita, porque cuando nos ponemos, hay veces que nos ponemos a revisar los testimonios que nos han dado y hay veces que nos tenemos que aguantar las lágrimas, es como, ¡buah, qué fuerte lo que nos están contando! Y una de las mujeres nos decía una frase, dice, siendo un lugar tan duro también de trabajo como era el lavadero, dice, yo tengo clarísimo que cuando me muera quiero que echen mis cenizas al Horcajuelo, que era el lavadero al que iban siempre. Dicen, esas aguas flotan sin duda los mejores recuerdos de mi vida. Dices, alucinas. Era su lugar de trabajo, su lugar, su habitación propia, al fin y al cabo. Y nos gustaría pues animaros. Nuestro Instagram, nosotros funcionamos con Instagram, ahí vamos publicando, no tenemos los vídeos publicados, lo que hacemos es publicar las fotografías y vamos pues poniendo un resumen de todo lo que vamos haciendo. Nuestro Instagram es proyecto.lavanderas y realmente os animamos a que, bueno, pues a que preguntéis a vuestras madres, a vuestras vecinas, a las mujeres mayores, cómo lavaban la ropa, porque además, simplemente haciendo esa pregunta, se descubren una serie de cosas que, pues con lo que estamos nosotras, que es que la queremos liar muchísimo, entonces a ver si la podemos seguir liando. Y nada, pues que si tenéis alguna duda, algún comentario, es el momento. Y muchísimas gracias, de verdad, por vuestra atención y por estar aquí.